Pero tú puede hacer más bebé, ¿no? Pero tú no quieres. Ahora fuerte o no fuerte? Ahora? Fuerte. Fuerte. 70 anyos fuerte. Si, si. Malakas pa daw siya, kaya parang magkaanak. Makulimlim na hapon po sa inyo mga amigo. Ako'y inuubo-ubo pa. Natatuwa ako dito kay natutuwa ako dito kay Papa Jose. Ayan, nakasama ko kanina ito. ¿Cómo está Papa Jose? Bien. Bien. ¿Cuántos años Papa Jose? 70 años. 70 anyos. So, 70 years old na si Papa Jose, mga amigo. At kanina nakakwentuhan ko siya. So, mula sentro hanggang sa may bahay namin ay nakatawag pa kasi yung tahimik lang siya kanina dito habang pinara ko siya. Tapos niloloko ko siya. Papa Jose, aquí adelante. Aquí. Sentro. De supermercado. So 70 years old na si Papa Jose. Sabi ko, sasakay ako sa iyo, pinara kong gano'n, sabi niya sa akin. Sabi ko, magkano? Sabi ko 500. So tinawaran ko siya. Hindi ko na kasi binidyo. Ayun, nakausap ko siya, sabi ko 500, 50 pesos. Layo mula zona. Tapos, sabi niya sa akin, walang problema, sige. Diretso tayo, sabi niya sa akin. Naku, mali ang pinuntahan na ito. Papa Jose, aquí, centro, EGTC. EGTC supermercado. No? EGTC aquí. Sí. Hacemos. 70 years old po siya pero nagtatrabaho pa rin siya. Hay que ver si está abierto esta hora. Aquí Papa Jose. Isipin nyo 70 years old nagtatrabaho siya. At nakakwentuhan ko. And then ang sabi niya, tu ha dicho tu mujer muerto, no? Sí. ¿Cuánto años pasado? Hace ya casi 10 años. 10 años? Sí. Oo. 10 years na namamatay ang kanyang asawa, sabi niya. At alam niyo po mga amigo, Aki, paano? Hindi alam yung yung bibila namin. Aki. Sisi, delante. 10 years na po siya na nabubyudo. At yung kanyang anak ay nakapangasawa ng Blanco pero inabandona na siya. So nagpunta rin ng Spain pero hindi na siya pinapadalan. So sabi ko, sige, ngayong araw kikilalanin ko mabuti to si Papa Jose, Tatay Jose. Sabi niya tawagin ko daw siyang Papa Jose. Wala na mga contact, kaya sabi ko antayin mo ko. Okay. Binaba ko lang yung gamit ko, tapos sabi ko antayin mo ko at meron tayong pupuntahan, sabi ko sa kanya. So saglit lang po mga amigo at meron lang po akong bibilin para kay Papa Jose na hindi niya alam. Okay. Oo lang siya, basta sumunod lang siya sa akin. So nandito ako sa grocery store para mag-grocery para sa kanya. So alam niyo po, ang sabi lang niya sa akin ay, sabi ko sa kanya, antayin niya ako, meron lang ako bibilin. Pero wala siyang idea na ipag-grocery ko siya. Wala. Bilisan yung Ebo. Mahilig sila sa sardinas Bili ko. At syempre mga frozen items. Ayan. Bili na tayo ng maraming frozen items. Hindi ko alam kung meron siyang refrigerator pero for sure naman yung kapitbahay niya siguro meron. So ayan mga amigo, ako'y pabalik na sa sasakyan. Papa Jose, yo comprar algo ha? Esto algo para mí. Ajá, ayudarme ha? Papa Jose,
sabi niya sa akin, babalik na ba tayo sa may bahay mo? Kasi ibababa na natin yung mga pinamili. No? Todo cosas, no para mí, para usted. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Salamat daw sa Diyos, sabi ni Papa. Gracias, Señor. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Bendiga al Señor. Bendiga al chico, al hijo que tú has utilizado para bendecir. Igual por él, según tu voluntad. Salamat daw sa Diyos. Salamat, puro pasalamat yung sinabi niya. So, pagka talagang pagka talagang alam mo mabuti yung tao, nandun talaga yung makikita mo yung pagpapasalamat niya sa Diyos. Nagulat nga ako kasi makita mo kahit na 70 years old nagtatrabaho pa siya. Ka-bless. Papa Jose, Sí. esta primera vez a una gente ayudar tú. Bueno, ayudar aquí en Guinea, Sí. usted es la primera persona. Solo yo. Sí, Por sí. eso tú hablar, Señor, gracias, Sí, Señor, sí, gracias. Sí, sí, sí. Usted es la primera. Sabi niya ako lang daw yung unang tumulong dito sa Guinea, kaya daw panayan thank you niya sa Diyos dahil may tumulong sa kanya. Kasi alam niyo po, siya ay umaarkila lang ng sasakyan na ito. So esto, tú trabajar, no? Solo alquilar cada día, después pagar. ¿Cuánto tú pagar? Después pagar ¿Cuánto pagar cada día? es 10,000. ¿Cuánto? Sí. ¿Cuánto tú pagar cada día? Es 10,000. So ayun po, araw-araw po ay pumapasada siya 10,000. Mababa yung binabayaran niya. Isipin nyo yan. Sira-sira naman yung sasakyan. 10,000 daw binabayaran niya o 1,000 pesos yung arkila kada araw. Pero naano ko sa kanya nung sabi niya, meron siyang anak na nasa Espanya. Nagkaasawa po ng Blanco, siguro Espanyol, pero inabandona na siya. Mag-isa na lang daw siyang namumuhay. So, sabi ko, bakit ka pa nagtatrabaho? 70 years old ka na. Yung una tanong ko, hindi ko pa alam yung sitwasyon niya kasi. Tapos, sabi niya sa akin, pag hindi ka nagtrabaho, paano kakain? Pero, Papa Jose, Sí. ahora tu viudo no tiene marido, pero tú tiene novia? De momento no. De momento, no. De momento. Pero, pasado una semana tiene. Bueno, depende de donde estoy congregando, porque hasta ahora no he visto una mujer No. convertida. No, solo broma. No, de momento, tú sabes que, bueno, solamente que a la edad que yo tengo, si no yo voy a... Cuando hay. Cuando no hay, no hay. Pero sí. este momento no hay. A este momento no No hay. hay. Descansar. Descansar, sí. Wala daw siyang girlfriend ngayon. Sabi ko, 10 years na kasi siyang byudo. Descansar. Tapos sabi ko, mayroon ka bang girlfriend ngayon? Sabi niya, ngayong panahon na to, wala pa. Pero tú quieres más mujer? Sí, es un orden. ¿Tú 70 años, tú quieres más? Sí, sí. La verdad. Sí, sí, hay que ver ahí en la... Pero tú quieres más uno bebé? Bueno, de esto, pues, por la gracia de Dios nada más. No Ya que no Dios quieres más. No, ya que Dios puede decidir. Sí, cuando Dios mandar, sí. Pero, Cuando Dios da. pero hoy no. Pero ¿cuántos años tu hija está en España? Ya va muchos años, más de 20 años. Más 20 años. So nakakatuwa din, 'di ba? Good vibes tong si Lolo Jose. Lolo Jose o Papa Jose? Papa Jose. Abuelo, ¿qué tú quieres hablar? Papa Jose, Abuelo Jose. Abuelo. Abuelo. Mi país, abuelo se llama Lolo. Habla Lolo. Lolo significa abuelo. Lolo sa Pilipino ang tawag sa abuelo. Ahora fuerte o no fuerte?
Ahora, Puerte. Fuerte. 70 anyos, puerte. Sí, sí. Malakas pa daw siya, kaya parang magkaanak. La experiencia, mucho. Mucho la experiencia. Así. Fuerte. 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 Puede hacer bebé hasta 5 más. Según la voluntad de Dios, ya no. Cuando Diyos bandar, si. Sabi niya kapag binigyan ng Diyos, Mandar, sí. kapag binigyan daw siya ng Diyos ng anak, adi sige. Pero sabi niya malakas pa raw siya. Fuerte, no? Fuerte, maduro. Fuerte, maduro. Maduro. Sí. Matigas pa daw ang kanyang katawan. Pero no, ¿cuántos años lleva usted? ¿Cuánto años yo? Sí, lleva usted. A mi edad. Aquí. A mi edad, 40. 40 años. 40 años. Mira mi cara. Parece 25. Oh, 25! Dahil dyan, may Gcash to. 25 years old lang daw ako. Mukha lang daw akong 25 years old. Ngayon si Kuya Raul, pag binobola. Sanay binobola. Dad, 25? Parece 25. Oh, 25 años lang daw ako. Kaya, como un estudiante. yung isang, baka isang pag-grocery pa natin kay Papa Jose. O vamos a comprar mas uno arroz. Nakakatuwa itong lolo na to. Cool na cool eh. Pinagpapawisan ako kay Lolo Jose. Kay Papa Jose. Todo agua salir. Umuulan-ulan, umaambon-ambon. Pero Papa Jose, ¿cómo va a vivir solo? Está en solo tú vivir, no mujer, no hijos. Sí, porque primero yo soy el servitor de Dios. Yo soy el servitor de Dios. ¿Primero qué? Primero yo soy hombre de Dios. Sí, tú hombre de Dios. Sí, yo soy pentecostés. Yo también, pentecostales. Yo soy pentecostés, yo respeto según las condiciones de la Biblia. Sí, solo de la Biblia. Sí. No. Vivir solo porque yo tengo Dios. Vivir solo porque tú tienes Dios. Sí. Yo sé que Dios sí que me protege. Dice que me enseña, me forma. Quizás tiene otra profecía para mí. Tú no pensar mucho. Yo no pensar mucho. Sí. Yo rezo siempre, yo como servidor de Dios, yo lo sirve. Sí. Yo rezo con los demás. Ayun, hindi naman daw siya natatakot na mag-isa mabuhay kasi meron naman siyang Diyos at meron siyang pinaniniwalaan na puprotektahan siya ng ating Panginoong Hesus. Talagang ang Lord ay alam kung sino yung ating matutulungan. So maaaring hindi lang ito ito yung first time na na-bless kasi ako sa buhay niya nung kakwentuhan ko na siya. It's about puro si God ang sinasabi niya, and relate din ako sa kanyang mga pinagdadaanan. Sabi niya mahirap daw mabuhay mag-isa, pero pag may Diyos ka walang mahirap dahil alam naman niya at the end of the day lahat naman tayo dito ay kukunin ng Diyos. Nakakatuwa po sa buhay ni Papa Jose. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.